Bienvenidos a esta sesión correspondiente a la semana 7 para el curso de Química 1, donde estaremos viendo el tema de aritmética química. Recuerda que el logro de la sesión es que al finalizar la misma, el estudiante sea capaz de resolver ejercicios y problemas relacionados a las unidades de masa atómica, masa molecular y mol, haciendo uso de las fórmulas químicas y de las masas atómicas de los elementos en base a la interpretación y fundamentación de sus resultados. En cuanto a las unidades de masa atómica, si hablamos de UMA, los átomos son tan pequeños que no existe un instrumento que nos permita medir con exactitud esta masa de un átomo. Por eso que se crea la unidad de masa atómica, que se conoce como UMA, unidad relativa para medir las masas a nivel atómico y a nivel molecular, por lo cual, reitero, se denomina UMA, que significa unidad de masa atómica. Para calcular la masa atómica promedio de un compuesto a partir de la fórmula, ¿qué hacemos? Se multiplica la masa de cada isótopo, ¿no?, por su abundancia, y esto se suma y se divide entre la sumatoria de las fracciones porcentuales de abundancia, como tenemos en la siguiente expresión. En el caso de la masa molecular, esta se obtiene sumándole las masas de los átomos correspondientes en una molécula. Por ejemplo, en la molécula de agua, nosotros tenemos 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Para calcular su masa molecular, como observas acá, aquí tenemos la masa total del hidrógeno, tenemos 2 átomos por su masa, un átomo de oxígeno por su masa. La sumatoria nos da la masa molecular, la cual se expresa en UMA. Por ejemplo, para el caso de la molécula de agua, tendríamos nosotros 18.006 unidad de masa atómica. La mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono. Ese es el concepto. Cuando se usa mol, las entidades elementales pueden estar definidas como átomo, molécula, ion o electrones. Es el número, recuerda, de entidades elementales que están contenidas en una mol. Por ejemplo, en una mol de cloruro de sodio tenemos 58.5 gramos. Allí tenemos 6.02 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de sodio o 6.02 por 10 a la 23 átomos de sodio. O también decimos 6.02 por 10 a la 23 átomos de cloro. En el caso de la mol de plomo, tenemos 207 gramos y allí tenemos 6.02 por 10 a la 23 átomos de plomo. Otros ejemplos. Una mol de átomo de carbono tiene una masa de 12 gramos. Una mol de átomos de oxígeno tiene una masa de 16 gramos. Una mol de molécula de oxígeno tiene 32.00 gramos. Y una mol de iones de cloro tiene una masa atómica de 35.45 gramos. El número de moles, ¿cómo se obtiene? Dividiendo la cantidad de la sustancia entre el valor de su masa molar, como tenemos en esta expresión, ¿no? Esa cantidad de la masa sustancia viene a ser la masa de la sustancia expresada en gramos y su masa molar que se encuentra expresada en gramos por mol. En el caso de la masa molar, recuerda, es la masa en gramos de una mol de la sustancia. La masa molar, por ejemplo, de átomos de hidrógeno, viene a ser la masa de una mol de átomos de hidrógeno, la cual está representada por 1.008 gramos por mol. Y la masa molar de moléculas de hidrógeno es la masa de una mol de moléculas de hidrógeno. ¿Esto qué significa? ¿No? Cantidad de átomos de hidrógeno, 2 por su masa, 1.008. Por lo tanto, esa masa molar de esa molécula de hidrógeno sería igual a 2.016 gramos por cada mol. En el caso de la mol gramo, llamada también masa molar, es la masa expresada en gramos de las partículas de la sustancia y se determina como el peso fórmula de la sustancia expresada en gramos. Por ejemplo, una molécula de dióxido de azufre tiene 64.07 UMA. Una mol de dióxido de azufre tiene 64.07 gramos de dióxido de azufre. ¿Sí?
Como ves allí, tenemos el concepto y el ejemplo de la mol gramo. Recuerda, el número de mol es cómo se obtiene la masa entre la masa molar. Y si queremos calcular el número de átomos gramos, esto va a ser igual a que a la masa entre el valor de su peso atómico. En el caso de la composición porcentual, es el porcentaje en masa de cada elemento. Por ejemplo, si nos piden obtener la composición porcentual, ¿no?, del hidrógeno y oxígeno en la molécula de agua, como ves allí, la masa molar del agua es 18.006 gramos. Si queremos el porcentaje de hidrógeno, será el peso del hidrógeno entre el valor de la masa molar. Ese cociente por 100 nos da el porcentaje de hidrógeno, que es 11, perdón, 0.2%. En el caso del porcentaje del oxígeno, será el peso total del oxígeno, que está representado por 15.99, entre el peso de la molécula. Este cociente por 100 nos da el porcentaje del oxígeno, que viene a ser 88.8%. Y si nos damos cuenta, la suma de estos porcentajes nos da siempre el total, el 100%. Otro cálculo aritmético es el de la fórmula empírica y fórmula molecular. ¿Qué cosa es la fórmula empírica o fórmula simple? Es una expresión que representa la proporción más simple en la cual se encuentran presentes los átomos que forman parte de un compuesto químico. Se considera la representación más sencilla del compuesto. A los pasos para obtener esta fórmula empírica: se asume como base de cálculo 100 gramos de esta muestra y se determinan las masas de cada elemento que están presentes en la molécula. Esa masa se convierte a átomo gramo. Se halla la relación mínima entera de los átomos gramos de cada elemento. ¿Esto qué significa? Dividir estos átomos gramos entre el menor de ellos. Y este resultado se redondea a los números enteros más próximos para obtener la fórmula final. Y si aún no son enteros, se va a multiplicar por un número entero para que estos valores sean enteros. En el caso de la fórmula molecular, esta nos indica el número de átomos reales que hay en cada molécula. Y en algunos casos puede ser la misma que la fórmula empírica o un múltiplo entero de ella. Para obtener esta fórmula molecular, multiplicaremos una constante K por la expresión de la fórmula empírica. Esta constante K, ¿cómo se obtiene? La masa molar de la fórmula molecular entre la masa molar de la fórmula empírica. En esta sesión correspondiente a esta semana hemos aprendido, ¿no?, algunos cálculos aritméticos, ¿no? Hemos aprendido también los tipos de fórmula, fórmula empírica, fórmula molecular. Habremos identificado algunos temas fáciles, novedosos de esta presentación. En la clase presencial veremos si se absuelven nuestras dificultades, identificamos, ¿no?, qué tipo de problemas podemos resolver mediante el conocimiento de la aritmética química. Y aquí te presento las referencias del material bibliográfico que tienes tú para poder consultar material bibliográfico referencial para que puedas consultar, profundizar e investigar sobre el tema de esta semana, que es aritmética química. Te invitamos a participar en la sesión presencial para afianzar los conocimientos correspondientes a este tema. Gracias.